Muy buenas tardes. Estamos miércoles, junio 14. Junio 14. Wow, es mitad del mes. Quiero saludar el 17, aunque falta. Quiero saludar a mi hijita Joana, porque cumple años. Que Dios te bendiga. Joanita recién cumplió años. Su hijo, Mateo, mi first grandson, como dice mi primer nieto, y ahora mi hija mayor cumpleaños. Que Dios te bendiga, mi hijita linda, y que sigas así teniendo esa familia tan hermosa y que alaba al Señor. Bueno, hoy día quiero hablarles de algo muy importante. Por supuesto que es importante para mí y espero que sea importante para ustedes. Es un principio que aprendí en la Biblia y lo aplico en mi vida, lo aplico en mi vida diaria, lo aplico en todos momentos. Hay muchos principios que le he enseñado y yo le digo con toda honestidad, yo hablo todos los miércoles y todos los domingos y tengo pacientes todos los días y hablo con personas de la iglesia también durante la semana. Y a veces tengo tiempo para poder pensar y meditar. Me hago tiempo en todos los días, 3 veces al día para pensar y meditar. Y esto viene, lo que les voy a hablar hoy día, viene algo muy importante para mí, pero muy importante para mí, porque lo entendí, que es el fortalecerse en el Señor, ¿no? También saludé a mi hija, ¿no es cierto? Me olvidé saludar a un querido hermano. Jerry, hoy día es tu cumpleaños. Happy birthday. Que Dios te bendiga enormemente, Jerry. Y todos saluden a Jerry. Llamen a Jerry para saludarlo, para ver si hacemos una fiesta en su casa por su cumpleaños. Que Dios te bendiga, Jerry. Bueno, sigo. El mensaje que tengo para ustedes hoy día se llama Fortaleceos en el Señor. Y viene de todas las cosas que suceden en estos momentos. Es increíble cómo está el mundo. En Estados Unidos pasa algo que nunca pensé ver, que un presidente invite a transgender. Hay personas que han decidido ser transgenders. Yo no voy a estar peleando contra ellos ni hablando mal de ellos, porque el Señor me enseñó, porque de tal manera amó Dios al mundo, y que Jesús no ha venido para condenar el mundo, sino para salvarlo. Y son ustedes de mucho interés para mí, para poderles hablar de Dios. Pero nunca se me ocurrió que un presidente invite a la Casa Blanca a transgender que él considera que son hombres, que ya ahora son mujeres, o mujeres que ya son hombres, a que se desnuden el torso y comiencen a mostrar a nivel nacional, publicado por todas las televisiones y por todo. Algunos le ponían ciertas cosas para cubrir, pero porque eran una manera de expresar su libertad y de expresar su igualdad. El presidente Biden llama hijos a nuestros hijos y la verdad no son sus hijos. Y como tiene esa mentalidad de que nuestros hijos son sus hijos, él tiene la mentalidad que un niño a los 6 años que ni siquiera ha escuchado sexo, o a los 7 años que ni siquiera ha escuchado sexo, puede decidir su sexo y se le puede castrar químicamente al niño. Por supuesto que muchos nos oponemos, pero siempre lo relacionan a odio. Y le voy a decir con toda honestidad de mi corazón, yo amo a todos los que han tomado decisiones, incluso que van en contra de lo que yo pienso, incluso que van en contra de la Biblia, porque si uno es cristiano y ha sido llenado del amor de Dios, no puede negar esa naturaleza. Ama a todo el mundo. Ama al que hace daño, ama al que está en la cárcel, ama al que se transforma, alma al que piensa en contra tuya. Pero es muy importante. Pero esto es mucho más de lo que piensa Biden, de lo que piensa el transgender que está ahí mostrándose completamente, porque no sucede acá en Estados Unidos solamente, sucede en todas partes del mundo. Y no se trata de hacer la guerra contra ellos, sino amar a ellos. Es bien importante.
Pero ¿cómo el cristiano puede entender y cómo puede entender esta lucha, si es que es lucha, que no es una lucha que tenemos contra ellos? La misma Biblia lo dice, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, y todos los transgéneros son carne y sangre. Biden es carne y sangre, que está mal de cerebro, está bien, pero es carne y sangre. O sea, nuestra lucha no es contra ellos, es mucho más profunda, a otro nivel, y debemos estar en ese nivel para poder vencer esta lucha. Le quiero explicar claramente, porque dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, pero antes nos dice que nos debemos fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Él está continuamente entrando por diferentes ramas, sí, a veces es cirugía, a veces medicina, a veces filosofía, a veces la misma iglesia, a veces es religión, por diferentes siempre está acechando. Y debemos entender primero que esta no es una lucha contra sangre y carne, no es agarrarle rabia a una persona, pelear a una persona, insultar a una persona, sino simplemente es entender que es mucho más grande, que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, todo esto nos suena, digamos, una semántica que a veces nadie puede entender y no sabemos cómo aplicarlo. Y eso es lo que quiero ayudar en este día. Y cómo lo entendí, cómo le pedí a Dios, cómo me pudo dar un entendimiento en cuanto a lo que es. Y empieza desde la creación. El hombre fue creado para fructificar, poblar la tierra, fue criado para conquistar la tierra y fue criado para gobernar la tierra. El gobernador, el príncipe de este mundo, fue puesto por Dios y es el hombre. Pero el hombre, en el reino de Dios, en el reino espiritual, cuando uno obedece a alguien, se hace esclavo de ese. Le pasa todos sus privilegios a la persona que obedece. Por eso también dice, es a las situaciones como el pecado. No, si uno obedece al pecado, se hace esclavo del pecado. Lo menciona la palabra de Dios. Entonces el hombre obedeció a Satanás y le dio su principado. Y por eso el Señor, cuando se refiere a Satanás, le dice claramente, cuando se refiere al diablo, le dice claramente el príncipe de este mundo. Y el príncipe de este mundo está gobernando constantemente, haciendo actos, tomando personas, tomando gobiernos, tomando escuelas, tomando todo. Y a eso se le llama acechanzas del diablo. Ahora, es muy importante entender esto. Si se dan cuenta, el hombre dejó un vacío. Dejó un vacío en poblar la tierra, dejó un vacío en conquistar la tierra, dejó un vacío realmente en gobernar la tierra, en su principado, y ese vacío lo tomó por la obediencia del hombre a Satanás, al diablo, lo tomó él y por eso se convierte en el príncipe de este mundo. No sé si me dejo entender, a muchos le parecerá esto es una fantasía, pero tiene una lógica bien grande y usted la puede ver en el diario vivir. En pocas palabras, cuando los cristianos, cuando la iglesia deja espacios libres en las diferentes áreas de su vida, los llenará los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hace mucho tiempo se decidió en Estados Unidos que había una separación entre iglesia y Estado, ¿no? Tenían miedo lo del catolicismo, tenían miedo que se repita ciertas cosas y dijeron, vamos a poner una separación de iglesia y Estado. El cristiano lo entendió mal. Si está bien que el Estado sirve para directamente gobernar un país y administrar un país
Y la iglesia no debe hacerlo dogmáticamente como lo hacían los católicos en la época de Roma. Entonces, está bien, pero no significa que el cristiano se tiene que retirar de ahí. Al retirarse el cristiano se retira de la iglesia porque la iglesia simplemente es el conjunto de cristianos, ¿no es cierto? La iglesia no es como una institución que representa y se agrupa y es representado por un hombre. No, la iglesia es todos los cristianos que nosotros conocemos. Somos el grupo, es la congregación, es la membresía de una iglesia, ¿no es cierto? El pastor simplemente es una persona que tiene que supervisar que se predique la palabra de Dios. Es más, la palabra obispo significa watchman, supervisor, uno que cuida realmente. Para los que se autotitulan obispo y ni saben lo que significa la palabra obispo. La palabra apóstol significa mensajero, no una persona que se enriquece y compra aviones. No, eso no significa apóstol. Y por eso es tan importante entender que cuando usted va a una universidad, entra la iglesia, entra el Señor, porque Dios mora en usted. O sea, es bien importante, pero usted puede dejar vacíos. Usted ha dejado un gran vacío. Hemos dejado un gran vacío en los gobiernos. Y miren lo que hemos tenido. En Perú a Castillo, en Estados Unidos tenemos a Biden. No, es increíble una persona que celebra que no sabe ni lo que piensa, no puede hacer un discurso continuo. Para mí es sorprendente el vacío que hemos dejado en el gobierno. Y por supuesto, al dejar ese vacío, al quitarnos, y al ser el cristiano, no dar las ideas de la justicia de Dios, de la fe y de lo que consiste realmente la moral que nos habla la Biblia, entonces ellos implantan su moral filosófica, humana, evolucionista y de lo demás que la van creando, y lo único que es una moral hedonista que consiste en satisfacer sus urgencias sexuales, fantasiosas de alguna manera u otra. Y cuando uno se sorprende y se queda sorprendido y piensa que está mal, ellos se molestan porque deben pensar que está bien, porque si no es insulto para ellos. Y eso es lo que hemos hecho nosotros al casi retirarnos del gobierno, al no hablar del gobierno, de lo que es importante, porque el gobierno es importante que tenga moral, es importante que tenga honradez, es importante que tenga justicia y es importante que hable la verdad. Y eso es la labor de un cristiano, hablar la verdad, traer la justicia de Dios, hablar de la paz, hablar realmente de la creación y lo que ha hecho Dios, o sea, de la fe, hablar de la fe y realmente hablar de lo que Dios está preparando para nosotros. El cristiano debe hablar y debe participar, o su persona llena de honradez, llena de la presencia de Dios, puede dar buenas leyes, leyes que piensen y contemplen el bienestar de todos, porque dentro de su corazón está lleno de benignidad y está lleno de bondad. Pero nosotros hemos dejado eso, nos hemos retirado. Hemos hecho una lucha contra el gobierno, hemos hecho una lucha con la otra parte, y sin hacemos al gobierno a la otra parte, acuérdense, no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra potestades. En pocas palabras decimos, el gobierno es tu potestad, es tu campo. ¿A quién le decimos es tu potestad? Las huestes espirituales en las regiones celestes. A los gobernadores de tinieblas le decimos, toma este gobierno. Poco a poco hemos dejado un vacío en el gobierno y lo ha llenado, pues, Satanás con toda su acechanza y con todo. Y le dice claramente, porque me gusta más entenderlo así, lo ha sido llenado de las potestades, de los gobernadores de las tinieblas, de las huestes espirituales. Y usted lo puede ver porque no puede entender otra cosa, los asesinatos que ocurren, el matar niños, el abusar a tantas personas. Eso es maldad. Es lo que dicen en inglés evil. Y no lo pueden entender. No lo pueden entender los filósofos, no lo pueden entender los psiquiatras, no lo pueden entender ni siquiera los
que hacen investigaciones, los sociólogos, ni nadie, porque hay una respuesta nomás a eso, es evil, maldad, y esa maldad proviene de las acechanzas del diablo. Y los únicos que lo pueden parar es el pueblo de Dios, es el cristiano no dejando vacíos en las áreas de tu vida. Ahora, digamos, dejas vacío en el gobierno, se va a llenar. Se va a llenar de la filosofía de las potestades, de la filosofía de las huestes espirituales. ¿Y qué van a traer? Van a traer una enseñanza inventada, traída de los pelos, el gender, para poder defender. Está bien si tienes deseos y deseos raros y contrarios, explicar pues que viene del hipotálamo, no viene pues de cómo se llama, de que tú creas el sexo que quieres con tu mente, ¿no? Es como dijo la vez pasada un comediante americano: felizmente que mis padres no creían en esta filosofía del gender y que tú eres lo que tú crees, porque yo de chiquito creía que yo iba a ser pirata y quería tener así el parche negro y ya estaba listo con un cuchillo para clavarme el ojo para ponerme el parche. Felizmente que mis padres no respetaron de que yo, porque creo que soy pirata, Como ahora el presidente propone que si un niño tiene 7 años, 6 años y cree que no es de su sexo, entonces hormonalmente, con médicos que se prestan a esto, le hagan simplemente una castración química o al final termine en una operación. Qué triste a lo que hemos llegado, pero es el vacío que hemos dejado, porque ahora ese vacío que hemos dejado le permite a este gobierno manejar la educación. Y ese vacío, porque la iglesia antes tenía escuelas. La iglesia creó la mayoría de universidades en Estados Unidos, para que usted tenga idea, pero se ha retirado la iglesia. Y las iglesias que creó ahora son ateas, son las promotoras de esto, porque han dejado un vacío. Acuérdate, hermano, cada vez que tú dejas un vacío, las huestes espirituales de maldad lo llenarán. Y por eso es tan importante, porque enseñar en las iglesias la palabra de Dios, no modalidades, no rituales, la palabra de Dios, porque es la única manera que nos podemos llevar a recuperar incluso no solamente el gobierno, sino la educación. Ahora, no tenemos el gobierno, no tenemos la educación la dictan cualquiera y nuestros hijos tienen que resistir esa educación. Y al final Satanás lo que va a intentar es el vacío que ha dejado en tu familia, llenarlo. Vas a ver, aunque vas día y noche a la iglesia, aunque vas todos los días y tienes, tus hijos no quieren ir. Porque tal vez has llenado la iglesia, pero has dejado un vacío en tu casa. Los judíos, ya antes he hablado, es una nación que crece, o el judaísmo es una religión que crece no porque hacen campañas, no porque invitan a las sinagogas, sino por nacimiento. Y la única manera de mantener al judaísmo es llenando a su familia, a sus hijos con la palabra de Dios. Por eso Deuteronomio dice que guardes la palabra de Dios en tu corazón y le hables a tus hijos al levantarte en el camino, al sentarte y al acostarte. Siempre hablar. La única manera de poder mantener la nación judía es enseñándole la palabra de Dios a sus hijos. Nosotros los cristianos cambiamos. Nosotros los cristianos nos dedicamos a salvación, a que la persona levante la mano y sea salvo. Y eso hace que la persona no sea un experto, no sea sabio en la palabra de Dios y no le escudriñe como los hermanos en Berea. Y eso hace que no podamos opinar, no podamos dar ideas dentro de la educación y dentro del gobierno que provengan de la palabra de Dios y que salgan con naturalidad, no como si fuera una religión. Y eso también pasa en nuestra familia, porque nuestros hijos ni siquiera están interesados en leer la palabra de Dios. Puede que tú seas pastor, puede ser que tú vayas a la iglesia, pero tu hijo tiene más puestos los ojos en Nike, más puestos los ojos en las modas, más puesto en lo que traen los amigos.
Comienzan a admirar los amigos porque cómo se visten, de qué color es su piel, si son cool o no son cool, si usan arete o no son arete, si tienen tatuaje o no tienen tatuaje, porque tu hijo no tiene ni siquiera idea de lo que es la palabra de Dios. Ahora, ¿es como una religión? ¿Hay que obligarle a tu hijo? No, la Biblia dice bien claro que tú llenas de tu corazón. Es tu delicia la palabra de Dios. Y cuando hablas con tu hijo, naturalmente te va a salir de tu corazón, de tesoro de tu corazón, te va a salir el buen tesoro para dárselo a tu hijo. Por eso es mi gran consejo. No dejes un vacío, por favor, en tu familia, porque lo llenarán los gobernadores de la tiniebla. Lo llenarán las huestes espirituales. No tienes idea, todos los días veo personas que a veces nos ponemos a llorar juntos de todo las personas que han ido tantos años a la iglesia y sus hijos se encuentran tan mal. Porque tal vez nosotros hemos llenado la iglesia con nuestra presencia, con nuestros aleluyas y nuestros cantos, pero no hemos llenado nuestro hogar con la palabra de Dios. Y Dios quiera que pueda entender eso. Por eso, si se dan cuenta claramente, cuando tú tienes un enemigo, lo tienes que atacar. No puede ser defensa, 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 porque si no te va a ganar en todas las guerras. Si estamos viendo la guerra de Ucrania con Rusia, Ucrania no tenía cómo defenderse, Rusia lo deshizo en unos días nomás. Pero una vez que recibieron las armas, lo de Ucrania, ahora están haciendo retroceder a los rusos. Y los rusos ahora se están haciendo las víctimas, como siempre lo hacen los comunistas. Ahora, escuchen esto porque para mí es importante que usted lo pueda entender. La única manera de ganar esta guerra es atacando. Y la única arma que tú tienes para atacar en la Biblia siempre es la espada. Y en este caso es la espada del Espíritu Santo. ¿Y sabes cuál es la espada del Espíritu Santo? Es la palabra de Dios. Cuando tú llenas tu vida con la palabra de Dios, tú estás agarrando esa espada. Y esa espada vas depositando toda esa palabra en tus hijos. ¿Y qué depositas en tus hijos? La verdad. ¿Te acuerdas de la verdad? Si conocieres mi palabra, conoceréis la verdad, seréis mi discípulo y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre, llenará ese espacio y os hará libre de las acechanzas de Satanás. Y esa es la manera de cuidar a tu hijo de drogas, cuidar a tu hijo de adicciones virtuales, es con la palabra de Dios y la verdad. Si te das cuenta, puedes enseñar en el colegio, en el gobierno, la justicia divina, no acepción de personas, que siempre estamos hablando de raza y todos. Algunos juegan el papel de la raza como víctima y otros realmente son racistas. Pero lamentablemente nunca aplicamos lo que es la justicia de Dios, que ve a todos los hombres iguales. Porque Dios no ve el exterior, sino Dios ve el interior, Dios ve el corazón. Y cuando aprendemos la justicia de Dios, comenzamos a ver, hay una cosa que el mundo necesita y es paz. Y de la palabra de Dios, de esa espada del Espíritu Santo, tenemos el Evangelio de paz, porque es nuestra arma principal. Llevar la paz a todo el mundo. Porque la paz, hermanos, realmente cuida nuestros corazones y nuestros pensamientos. Y por eso es tan importante entender de la paz. Y por supuesto en la fe. Cuando hablas de la creación, cuando hablas del Creador, cuando hablas lo que puede hacer hoy día en tu vida, cuando hablas del poder de su palabra, cuando hablas que Él vino para morir en la cruz, derramó su sangre para rescatarte de la vana manera de vivir y hacerte tu hijo, mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y al final vamos a gozar una vida y vida en abundancia con el Señor. Hablas de la salvación. Dios quiera que me pueda entender, porque con eso puede llenar el vacío que ha dejado en su iglesia.
Al final los consejos, los sermones no van a salvar a su hijo de las drogas, no van a salvar a sus hijos de la filosofía del gender, sino la verdad, la justicia, la paz del Evangelio de Dios, la fe, la salvación, sobre todo la espada del Espíritu Santo, la palabra de Dios. Porque su hijo sabrá responder a aquel que le trae una filosofía del gender. Le sabrá responder. El Señor nos hizo hombre y mujer. Y como doctor te puedo decir, como científico te puedo decir, solamente hay XX y XY. Hay unas transformaciones, unas mutaciones. Si tú puedes pensar lo que seas, lo que quieres, si dices que eres hombre y alguien te puede crear una filosofía que debe invalidar lo que tú piensas, pero al final tú eres hombre o al final tú eres mujer. No puedes cambiar ni el X ni el Y. Como te dije, hay mutaciones, hay transformaciones que son muy raras, pero hay. Y Dios quiera que me pueda entender en esto. Porque si fuera así, es como dije la vez pasada, podríamos también cambiar de raza, que es el gran problema en Estados Unidos. El problema que hay con blancos o hispanos y con negros y con asiáticos y con todo. Bueno, pues si yo quiero, yo soy blanco, entonces pienso, soy negro y ya cambié, pues me tienen que ver como negro. Y si yo soy negro, digo soy blanco y me tienen que ver como blanco. O sea, la filosofía del género no tiene ni pies ni cabeza, solamente tiene mucha palabrería, mucha glosolalia, donde se han separado de la ciencia, se han separado de la Biblia, se han separado de todo. Y eso se lo enseñan a tu hijo como si fuera ciencia, como si fuera cierto. ¿Y por qué tu hijo lo recibe? Porque tú has dejado un vacío en la mente de tu hijo, un vacío en el corazón de tu hijo. Y ellos lo van a comprender. Con las presiones que hay, se van a confundir. Con los trajines que hay en la vida, los abusos que hay en la vida, y se le va a acercar tal vez una persona que lo considera y esa persona tal vez es de su mismo sexo y al final va a terminar enamorado o pensando que está enamorado o pensando que está apoyándose. Pero todo empieza en el hogar y el vacío que yo dejo. A veces nos dedicamos tanto a la iglesia, asistencia y banquetes y todo, y nos olvidamos de llenar el vacío que dejamos en nuestro hogar. Dios quiera que lo pueda entender. Y todo esto, hermanos, en la mañana levántate y alaba al Señor. Al mediodía búscalo y clama a Él. Y en las noches agradece. Lo que siempre te aconsejo, no toma mucho tiempo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Necesitamos que Dios extienda su mano y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y Pablo dice, y por mí. Y yo debo decir, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, con fuerza, con ganas, el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador. Dice en cadenas porque estaba en la cárcel. Y con denuedo hablé de él como debo hablar. Con denuedo es con valor. Por favor, ora para que el Señor te dé la sabiduría para sembrar la palabra de Dios en tu hogar, a tus hijos. Es lo único que los va a defender. No el hijo que depende de la escuela dominical va a irse al mundo. ¿Por qué? Porque he dejado un vacío de 6 días. Tu hijo debe recibir al levantarse, al caminar, al sentarse y al acostarse. Dios quiera que me haya podido entender. Debemos fortalecernos en el Señor. Debemos tomar la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por abrirnos los ojos, Señor, y saber que tenemos la responsabilidad, Señor, la responsabilidad de abrir nuestra boca, Señor, y que nos sea dada palabra para dar a conocer con valor, con fuerza, el gran misterio de tu Evangelio. Todo esto te lo suplicamos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que Dios los bendiga, los quiero mucho. Si ha podido aprender algo, convérselo con otro, lléneselo,
Pero si ha podido entender este mensaje, háblele a su hijo. Enséñele a su hijo. No dependa de una escuela dominical, no dependa de una escuela bíblica, vacaciones que son buenísimas, sino dependa de todos los días. No deje vacío, que ya sabe que lo van a llenar las huestes de maldad. Que Dios los bendiga. Bye bye.